El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Como sabemos, hoy la iglesia en este día domingo celebra pues la fiesta del Buen Pastor, donde se nos invita a orar por las vocaciones. Las vocaciones que de alguna manera ejercen ese pastoreo dentro de la iglesia. Y claro, hay diversidad de pastores. Habemos pastores heridos quizás, habemos pastores sanos, habemos pastores con gran celo apostólico, quizás habemos pastores un poco más dormiditos, de todo, ¿verdad? Pero sin embargo el Señor pues ha querido pues que en su iglesia hayan pastores, estas mediaciones humanas que de alguna manera pues ayudan a caminar, a echar adelante ese gran proyecto del reino en esta tierra. Pues detengamos un momento a hablar un poco de algunas características que tiene este buen pastor. Y Jesús dice: yo soy el buen pastor. Y bueno, esta enseñanza que nos trae ahora pues este texto de San Juan, pues quiere decirnos que Jesús es el buen pastor y que en el pueblo de Israel hubieron pastores, pero muchos de ellos fueron malos pastores. Y que algunos fueron asalariados, algunos no entraron por la puerta, sino que entraron por las ventanas como salteadores. Qué dura esa crítica que Jesús va a hacer para los pastores. Estos personajes que fueron llamados a acompañar al pueblo, a guiar a su pueblo, y sin embargo no ejercieron bien su trabajo, su tarea. Pues vemos un poco aquí, pues aplicando esa palabra también a nosotros, a los que estamos en las iglesias, que de alguna manera pues también todos ejercemos algún ministerio, algún pastoreo. Y el Señor dice que Él es la puerta de las ovejas. Qué interesante que dicen que en esos apriscos, donde en las noches se van a resguardar las ovejas, el pastor se acuesta en la puerta de esa tienda para darse cuenta quién sale y quién entra. Y Jesús dice: yo soy la puerta. Toda persona que llega a la iglesia tiene que entrar por esta puerta. Si no entra por esta puerta, puede ser que sea un salteador. Y la puerta es Jesucristo. Usted puede haber entrado por las puertas de este templo, pero no necesariamente entrado por la puerta que es Cristo, porque quizá le falta una experiencia maravillosa personal con el Señor. Porque Él ciertamente, como dice, ¿verdad?, Él es la puerta y los que entran por esa puerta se salvan. Pero también nos dice el libro del Apocalipsis que el Señor Jesús, Él toca la puerta, pero también Él es la puerta. Qué interesante, digamos, lo que nos va a decir, pues, si alguno me abre, yo entraré y cenaré con Él. Está siempre esperando que nosotros abramos, como aquel carpintero que hizo su casita y bueno, pues al lado de afuera no le puso como abrir la puerta, y le dice quien llegó a visitarlo: ¿qué pasó? ¿Por qué esta puerta no sirve? Te equivocaste, no se puede abrir por fuera. Sí, dice eso, intencionalmente lo he hecho, porque esta puerta solo se puede abrir por dentro. Así también quiso darnos enseñar a ser carpintero. La puerta que abrimos al Señor, solo nosotros podemos abrirla desde dentro y nadie más. Por más que toque el Señor la puerta, y de hecho el Señor ha tocado muchas veces la puerta y esa puerta se ha cerrado. Y el Señor, como buen caballero que es, no va a empujar la puerta. Él nos va a respetar.
Después las consecuencias cada quien pues las correrá al saber pues que ha desperdiciado tanta oportunidad de salvación que el Señor le ha ofrecido. Las ovejas escuchan su voz. Qué interesante cómo estas ovejas están acostumbradas ya a escuchar esa voz. Y se ha comprobado que hay pastores que quisieron imitar voces de los pastores, sin embargo estas atolondradas ovejitas no le obedecieron, no lo siguieron porque no identificaron la voz de su pastor. Qué importante es tener nosotros claro que el Señor, nuestro buen pastor, nos habla de muchas maneras. Nos habla a través de la iglesia, nos habla a través de acontecimientos, a través de personas, a través de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado y quizás esa palabra quedó perdida, se la llevó el viento? Y es que en realidad, si ponemos mucha atención, estamos bastante saturados de esa palabra porque Dios quiere hablarnos. Dios quiere hablarle a su pueblo y Él dice, lo llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Y dice que la va llamando por su nombre. Qué bonito lo que dice el profeta Isaías. Y ahora así te habla Yahvé, que te ha creado, Jacob, o que te ha formado Israel. No temas porque yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tú me perteneces. La melodía más hermosa que una persona pueda escuchar, dicen que es el propio nombre. Y Dios nos conoce por nuestro propio nombre y a su oveja la llama por su nombre. Y ahí, como dicen, pues le pone nombre también a las ovejas. Y qué bonito cuando nosotros asimilamos esta enseñanza. Y yo sé que soy una oveja del Señor único e irrepetible, que como mi persona no hay otro. Y eso es importante, saber que el Señor se relaciona conmigo, también teniendo en cuenta mi personalidad, mi propia psicología, mi propia manera de ser. Él me entiende, Él me comprende y Él me llama por mi nombre. Y dice que considera suya a las ovejas. Y nos dice la palabra del Salmo 95:7, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo que Él cobija, el rebaño que guía su derecha. Sepan que el Señor es Dios, Él nos creó, a Él le pertenecemos, somos su pueblo y ovejas de su rebaño, nos dice el Salmo 100, versículo 3. No olviden que ha sido liberado de la vida inútil que llevaban antes, igual que sus padres, no con algún rescate material de oro o plata, sino con la sangre preciosa del Cordero, sin mancha ni defecto. Ese es el precio que yo tengo, el precio que usted tiene, el valor infinito de la sangre preciosa de Jesucristo. Aquellos misioneros que viven allá en Francia dicen que encontraron una prostituta y le preguntan, ¿cuánto vale usted? Y la prostituta le dice $50. ¡Qué barato es usted! Sí, pero el día domingo cobro más, dice. Y después los misioneros le dicen, le vamos a decir cuál es el precio que usted tiene. El precio que usted tiene es la sangre de Jesucristo. Su precio es infinito. Usted no vale $50. Cada uno de nosotros ciertamente tenemos ese precio, como dice aquí, hemos sido comprados, no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa del Cordero. Eso valgo yo. Entonces significa que tengo que apreciarme, tengo que reconocer que alguien ha pagado por mí, alguien ha muerto por mí, alguien me rescató, me redimió. Por eso considera suya las ovejas. Camina frente a ellas. Pues ciertamente este buen pastor, o muchos de los pastores que ejercemos este servicio, más padres de familia también son pastores que ejercen un servicio en bien de su grey, que es esa familia. Camina frente a ellos. Qué importante es el testimonio, tener claras las ideas, la visión
¿Hacia dónde va ese que es pastor de esa oveja? Ese que es cabeza, porque dice el Señor, yo te quiero cabeza y no te quiero cola. Hay padres de familia que más parecen cola, pero no cabeza, porque no tienen orientación, dirección. Y muchas veces, claro, confunden, distorsionan, apartan a los hijos con un falso mensaje, de un poco testimonio de vida. Por eso camina frente a ellas. Imaginemos ese pastor que va adelante y las ovejas allí van, como Monseñor Romero dijo, con este pueblo no cuesta ser pastor porque nos va empujando, dice. Qué bonito es ya tener un pueblo que le ayude a uno también a ser un buen pastor. Qué bonito es ese pueblo que nos entiende, nos comprende, nos perdona también, conoce también la debilidad de sus pastores. Y son personas comprensivas, misericordiosas con sus pastores, que ruegan también por sus pastores, porque saben de que en realidad el demonio también, pues digamos, pide permiso muchas veces para zarandear a los pastores, a los que tienen dirección en la iglesia, pues ahí está atacando el enemigo. Y dice que estas ovejas lo siguen. Y qué interesante cuando dice el Señor a Pedro, sígueme. Jesús le habló de nuevo y dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Al ver Jesús, al cobrador de impuestos, le dice, sígueme. Hay personas que se la llevan de guías, pero no están siguiendo a Jesús. Ustedes serán malos guías, porque el gran guía, nuestra persona, Jesucristo, el buen pastor. Y cuanto mejor somos nosotros, seguidores de este buen pastor, mucho mejor vamos a ser esos pastores del pueblo de Dios. Conocen su voz. Qué interesante el cantar de los cantares, como nos dice, muéstrame tu rostro, déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce y amorosa, tu semblante. Ábreme, hermana mía, compañera mía, paloma mía, preciosa mía. Qué hermoso el cantar de los cantares, como, digamos, se dirige a su amado. No clamará, no gritará, no alzará en la calle la voz, refiriéndose al Mesías que como cordero mudo va al matadero. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a ellas también las llamaré y oirán su voz. Ahí está el trabajo de nosotros también como ovejas, porque según dicen, no son los pastores los que están engendrando ovejas, sino que son las ovejas las que engendran. Y qué interesante que nosotros vemos, yo saqué un estudio sobre más o menos 20 tipos de ovejas que hay en los rediles de nuestra iglesia. Y hay unas iglesias, hay unas ovejas que están demasiado gordas. Estas ovejas ya no dan a luz, ya no paren. Y como dice, hay que matarlas, dice, porque ya no sirve. Y hay mucha oveja estéril también que ya no da luz nada. Y por eso dicen que las ovejas que se aprecian mucho son las que están dando a luz, las que están engendrando, porque ellas son las que hacen crecer el rebaño. Toda oveja, ustedes son ovejas que no estén engendrando criaturas para Cristo, entonces quizás están engordando, solamente recibiendo sacramentos, engordando espiritualmente, pero quizás no están dando mayor cosa para las demás personas. Entonces, conocen su voz. El que entra por mí está a salvo. Ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Nunca perecerán y nadie la sacará de mi mano. Nadie podrá sacarla de la mano de mi Padre. Qué interesante esa palabra. Sabemos, ¿verdad?, como el Señor, pues, nos ha ofrecido su salvación, la salvación que además es gratis, claro que sí, pero también necesita nuestra correspondencia.
y dice, circula libremente en su redil. El Señor está llamando a personas maduras, crecidas, que han hecho una opción libre y conscientemente. Usted no está en la iglesia porque lo están mandando, porque le están diciendo, lo están obligando a que venga a la iglesia. Usted no es libre todavía. Usted no ha hecho ninguna opción todavía. Cuando yo libremente, voluntariamente me pongo en camino para venir a la iglesia, para venir al sacrificio de la Santa Misa Dominical, entonces que yo he hecho opción. Qué interesante esa anécdota que nos cuenta de ese pastor que dice que una oveja se le salió de su redil, encontró un orificio y se fue. Quizás estaba aburrida de estar ya ahí encerrada y salió, pues digamos, al campo. Pero por allá un lobo la siguió, pero no pudo alcanzarla. El pastor sale a ese encuentro y le dicen al pastor, pastor, ¿por qué no cierra ese orificio para que ya no se le salga de nuevo la oveja? Y él dice, no lo voy a cerrar, porque la oveja tiene que haber aprendido ya lo que significa salirse del redil. Yo creo que también los cristianos vamos aprendiendo también a través de esas fugas que nos damos muchas veces en nuestra comunidad, que si seguimos así, pues el lobo nos puede comer. Y sin embargo, pues siempre quedaremos en esa libertad que el Señor respeta, no nos obliga. Ahí es donde nosotros crecemos en madurez, pero también los alimenta. Ese pastor que conoce dónde hay esos buenos alimentos para las ovejas y tiene que salir de su redil a caminar, a buscar dónde encontrar el alimento. Como pastor lleva a pastar su rebaño, toma en brazos a los corderos, los pone junto a su corazón y conduce al reposo, a las paridas. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace reposar y donde brota agua fresca me conduce. Entonces, pues, ¿cuál es el alimento nuestro que nos da el Señor? Interesante ese pastor protestante que se convirtió cuando él descubre, dice que cuando Jesús habla de la Eucaristía, habla de comer, de masticar, nada de que es un símbolo, es un alimento, es una comida. Y por eso cuando nosotros venimos al banquete eucarístico, nos estamos comiendo el mismo cuerpo de este buen pastor. Y eso nos alimenta, eso nos llena, nos da fortaleza. Estoy sacando un tema muy interesante. Los frutos que se dan cuando nosotros comulgamos. Todo lo que se da cuando nosotros comulgamos. Qué interesante esto. A un alma del purgatorio se le permitió a alguien verla y le preguntó qué desearía usted si regresara a la tierra. Y él dice, lo que yo haría es escuchar una santa misa, ir a una santa misa. Miren los de allá, los que ya pasaron este estado de vida, allá se dan cuenta lo que significa estar en una santa misa, lo que significa participar de este banquete eucarístico. Por eso el alimento le da la vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice. Y por eso hay ovejas mal alimentadas, raquíticas, enfermas, débiles, porque no tienen el alimento adecuado que el Señor, el pastor, está dando. Los apacentaré a todos con justicia, dice. El pan que Dios da es este, que ha bajado del cielo y que da vida al mundo. Yo soy el pan de vida, el católico auténtico, verdadero, que ha descubierto el alimento del cuerpo de Cristo, pues ciertamente sabe que no puede ser simplemente un espectador que viene a misa dominical y no comulga. Es imposible para uno que cree verdaderamente que en el cuerpo, en la hostia, en el pan consagrado, ahí está la carne del Hijo del Hombre. Y dice que da la vida por las ovejas.
Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Claro, como dice también Pablo, qué raro cuando yo todavía era un pecador, Cristo Jesús murió por mí, dice. Claro, morir por un justo, pues, es posible, pero por pecadores. Y ahí es donde el Señor, pues, como dice, pues, da la vida por sus ovejas. Buscaré a la oveja perdida, traeré a la descarriada, vendaré a la herida, fortaleceré a la enferma. Entonces necesitamos rebaños sanos seguramente, para que así puedan rendir muchísimo en su redil donde están. Conoce a las ovejas. El Señor me conoce, y qué bonito cuando nos habla el Salmo 139. Señor, tú me examinas y conoces, sabe cuándo me siento y cuándo me levanto. Tú conoces de lejos lo que pienso. Tú sabes si camino o si me acuesto. Tú conoces bien todos mis pasos. Me abrazas por detrás y delante, después pones tu mano sobre mí. El Salmo que nos dice, ¿verdad? Esa creación de Dios, ¿verdad? Que nos ha forjado con todos nuestros miembros en el seno materno. Ese es el cuidado de Dios. Hay un test para pasárselo a las personas después de escuchar este tema, que claro, por el tiempo no se los pasamos, pero qué interesante sería. Cuida las ovejas bajo tu responsabilidad como si fueran tuyas. ¿Qué haces cuando sabes que una de tus ovejas está en peligro de perderse? ¿Te interesa de orar diariamente por esas ovejas? ¿Tienes ovejas tú en tu vida o no tienes a nadie que estás pastoreando? No estás pastoreando a nadie. No estás sirviendo en la iglesia, no te has comprometido en algún servicio, en algún ministerio. De eso se trata. Entonces, pues el trabajo y la gran misión que ustedes como ovejas tienen es precisamente dar a luz esas criaturas para Cristo. Nosotros los pastores pues tenemos que vigilar, ayudar, sanar al rebaño, pero ustedes son los que encargados para engendrar criaturas para Cristo Jesús. Que el Señor pues nos ayude, el Señor nos dé la gracia de poder ejercer este gran servicio pastorear pues en la iglesia. Cuando alguien me dice, usted es un buen pastor, digo que no me siento yo verdaderamente a la altura de un gran pastor. Sé que me falta mucho, pero bueno, pues aquí estamos. Y por eso oremos por las vocaciones para que el Señor nos envíe auténticos, verdaderos, sanos y santos pastores para que guíen, conduzcan al rebaño de Dios. Entonces sí, tendremos un rebaño también saludable, bueno, entregado. Y así pues preparamos nosotros este pueblo de Dios para la segunda venida del Señor, donde dice que había una multitud inmensa. Ya no son 144,000 como dicen algunas sectas. No, es una multitud que no se podía contar. Dios no va a ser el Dios de los fracasados. Dios quiere ver y celebrar, digamos, en el cielo un banquete con sus hijos e hijas, y no se va a conformar con poquita gente. Aquella persona que tuvo una visión y vio, dice que muchas almas caían al infierno como hojas que caen de los árboles. Y le dice, Señor, siento espanto por esto que he visto. Y el Señor le dice, no crea eso, no es de Dios. Esa visión es de Dios. Yo no he creado la humanidad para que se condene. La humanidad yo la he creado para que se salve, para que esté con Él en la eternidad. Esa es la vocación última de todo ser humano, de nosotros que somos ovejas, que somos el rebaño de Dios. Nos ponemos de pie.